¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, mientras les muestro a la bella conejita Haru, quiero comentarles que en este video vamos a comenzar a realizarla. Vamos a realizar desde los piecitos, la cabecita, las orejitas y creo que nada más. Muy bien. Si son nuevas en el canal, les recuerdo que ya tenemos un primer video en el que les digo las especificaciones de la conejita, cuánto mide y los materiales que vamos a necesitar para realizarla. Esta faldita la hicimos junto con el cuerpecito, así es que vayan preparando su material de color naranja o si decidieron hacer otra combinación de colores, pues vayan preparando ese material que lo vamos a utilizar en este video. Quedó preciosa. Agradezco la aceptación que le dieron en el video de alistando materiales, así es que estoy contenta porque sé que les gustó muchísimo nuestra conejita Haru. Ya sabemos, como lo vimos en el primer video, que el sombrerito se le puede quitar y poner sin ningún problema. Sigo mostrándoselas mientras les pido con todo mi corazón que se suscriban. Suscribirse es gratis, no se cobra un solo peso. Ayúdenme poniendo su manita arriba, su dedito arriba, dando like. Esas dos acciones para ustedes son muy sencillas, les lleva realmente segundos y a nosotros nos ayudan mucho al crecimiento del canal. Las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este proyecto que se les ofrece con todo el corazón. Además de que siendo miembros se hacen acreedores a beneficios especiales para ustedes. Uno de ellos es obtener los videos de manera anticipada. Nuestros miembros ya están realizando a la conejita Haru desde hace varios días. Agradeciendo con todo mi corazón mientras siguen viendo a Haru, a los miembros del canal que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Jenny Vega, Beranguere Bayón y Canal Luco. Gracias por el apoyo. Cada día somos más y eso me tiene de lo más contenta. Muy bien, amigas, pues vamos a dar comienzo a este tutorial. Amigas, para realizar a nuestra conejita Haru, vamos a comenzar haciendo los bracitos. Vamos a tomar hebra de color hueso y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico estaríamos realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto que realizamos. Comenzaríamos aquí haciendo la vuelta número 2 en la que vamos a hacer 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí ya hice un punto bajo y allí mismo voy a hacer otro punto bajo más. Hacemos esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Recuerden siempre marcar su primer punto. Muy bien, seguimos con la vuelta número 3 en la que vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento 2 veces. Aquí ya hice un punto bajo, lo marco, como recordamos que siempre debemos marcar nuestro primer punto. Aquí voy por el punto bajo número 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto.
Voy a repetir esto una vez más y estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Y vamos a realizar a continuación de las vueltas 4 a las 6, 14 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Seguimos, amigas. En la vuelta 7 voy a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Aquí llevo 1. Marcamos. 2. Recuerden que pueden marcar si tienen un marcador plástico como este y si no con una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando y eso será suficiente para marcar su primer punto. Entonces, como les digo, hacemos 5 puntos bajos y después haremos una disminución. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomamos solo la hebrita delantera del punto, hebrita delantera del siguiente punto, engancho, saco y hago aquí mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones, se le llama disminución invisible. Voy a repetir esto una vez más, 5 puntos bajos y una disminución, estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos y en la vuelta 8 haremos 12 puntos bajos. Muy bien, vuelta 9, 5 puntos bajos y un aumento, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos y de las vueltas 10 a la 30 haremos 13 puntos bajos. Así nos habrá quedado el bracito, amigas. Una vez finalizado, nos vamos a ir al siguiente punto y simplemente vamos a hacer un punto deslizado. Así. Apretamos bien fuerte y vamos a cortar la hebra. Muy bien. Así es como terminaríamos el bracito, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, recuerdan que en la lista de materiales les pedí limpiapipas. Con estos vamos a rellenar y a la vez articular los bracitos. En esta ocasión voy a utilizar 4 limpiapipas por cada brazo. ¿Cómo les diré? Caben perfectamente, así es que nos va a ayudar a la vez de rellenar el bracito, articularlo sin ningún problema. Doblamos los 4 limpiapipas a la mitad y vamos a introducirlo en el bracito. Muy bien. Hasta llegar hasta abajo, amigas. Y miren, esto es lo que vamos a lograr con los limpiapipas, vean. El bracito va a tener movimiento. Vamos a cortar aquí el sobrante de los limpiapipas porque ya doblado sobra un poquitín. Entonces cortamos el sobrante y vamos a volver a colocarlo dentro del bracito. Déjenme quitar aquí esto que acabo de cortar, amigas. Y así nos habrá quedado el bracito, vean, ya articulado y relleno al mismo tiempo. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual, amigas. Estos los vamos a reservar, por ahorita no los vamos a ocupar, pero es muy importante comenzar realizando los bracitos. Vamos a continuar con la realización del cuerpo, amigas. Para realizar el cuerpo vamos a tomar el color verde pistache y vamos a realizar, al igual que en los bracitos, un anillo mágico. Y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, amigas, y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Ya lo hicimos en los bracitos, ya va a ser mucho más fácil realizarlo. 6 aumentos, repito, en la vuelta número 2, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Seguimos, vuelta número 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6,
4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. La vuelta número 7 la vamos a realizar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo, tomaríamos solo la hebrita de atrás del punto y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Muy bien, vamos ahora ya a trabajar en los puntos completos, ya trabajando normalmente, y haremos de las vueltas 8 a la 11 un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 36 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 12, aquí yo ya la comencé haciendo 6 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora son 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Aquí va. Un punto bajo, otro punto bajo y después una disminución. Aquí lo estoy haciendo una vez. Voy a hacerlo otras 5 veces más. Al final me van a sobrar 6 puntos. Los realizo y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos. Antes de continuar, amigas, vamos a tomar nuestros plásticos que les pedí en la lista de materiales. Corté 2 por cada piecito porque se me hizo un plástico muy delgadito. Y vamos a realizar en la vuelta 13 6 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces. Al final les van a sobrar 6 puntos, los realizan y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos. Seguimos ahora haciendo un cambio de color. El último paso del último punto de la vuelta anterior lo vamos a terminar con hebra de color hueso. Ya podemos cortar la hebra de color verde pistacha que ya no vamos a necesitar, y la vuelta 14 la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Vamos a tomar nuestras hebras, ajustamos perfectamente y vamos a realizar un punto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 24 puntos. Recuerden que en lugar de tomar el punto completo, solo tomamos así la hebrita trasera. Y de esta manera trabajaremos en bucle trasero toda la vuelta. Aprovechamos para ir perdiendo las hebritas, amigas, tanto la verde como la color hueso. Entramos al siguiente punto, bucle trasero, paso las hebras hacia adelante y hago mi punto bajo. Vuelta 15, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y de las vueltas 16 a la 40 haremos 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Rellenen por favor perfectamente. Mientras más durito es mejor, amigas, así es que no olviden rellenar. Así es como nos estaría quedando la piernita, amigas. Ven cómo está bien rellena, bien durita. Antes de continuar, vamos a hacer un detalle en esta parte de los zapatitos. Recuerdan que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres esos bucles delanteros. Tomamos nuestra hebra de color naranja y la introducimos tal y como acaban de ver en la imagen. Hacemos un punto bajo y nos vamos a ir en retroceso haciendo el punto cangrejo. Es hacer puntos bajos de esta forma, pero en lugar de irnos hacia la izquierda nos vamos a estar yendo a la derecha, al contrario de como lo hacemos normalmente. Ay, amigas, miren, nos vamos al punto anterior y hacemos un punto bajo. Otra vez. En retroceso, amigas, como al contrario de como lo haríamos normalmente, y hacemos un punto bajo. No tengan miedo de probar. Al principio tal vez les cueste un poquitito de trabajo. Miren, ahí entramos en el buclecito que nos quedó libre y hacemos ahí nuestro punto bajo en retroceso. Como les digo, no tengan miedo de probar, el resultado final vale la pena, así es que háganlo y van a ver qué bonito les va a quedar. Una vez que hayamos realizado el último punto cangrejo, amigas, vamos a dejar hebra lo suficientemente larga para que podamos ensartar nuestra aguja lanera y perder la hebra. Yo siempre dejo mucha, amigas, así es que no sigan mi ejemplo, solo lo suficiente. Y miren, me voy a ir aquí, voy a entrar en el primer puntito bajo que hice, ¿se acuerdan? Y voy a pasarme hacia atrás.
Y ahí se va a perder, amigas. Ay, me quedó esto aquí. Bueno, vamos a perderlo allá. A ustedes no les va a quedar. Voy a pasarme nuevamente hacia atrás, amigas. Y cuando hagan esto, ni siquiera se va a notar el inicio y el final de su puntito cangrejo. Así es que aquí muy cerquita de donde terminamos, amigas, vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a deshacer nuestra labor. Apretamos bien, bien fuerte ese nudito. Y vamos a entrar por aquí a perder la hebra hacia donde ustedes quieran, amigas. Y cortamos el sobrantito. Muy bien, vamos ahora a introducir por cualquier punto de la plantita del piecito para perder esta hebrita inicial. Miren, amigas, qué lindo le luce el punto cangrejo al zapatito de nuestra bella conejita Haru. Se ve muy, muy hermosa. Cuando hayamos finalizado, amigas, aquí arriba vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien. Apretamos bien, bien fuerte y cortamos la hebra. Esta es la segunda piernita que hago, por eso es que no había yo cortado la hebra antes de hacer el punto cangrejo. Les va a quedar así. Esta es la segunda piernita que hago. Entonces deshago aquí el punto deslizado porque como es la segunda piernita, aquí no necesito hacer un punto deslizado. Lo que voy a realizar aquí, los puntos necesarios para ubicarme en el punto central de la parte interna de la piernita para poder unirlas ambas. Entonces vean, voy a hacer un puntito. Y creo que con ese es suficiente, amigas, para estar en el punto central de la parte interna de la pierna. Ustedes ubiquen esta parte de enfrente del zapatito, doblen de esta manera y van a ubicar perfectamente ese punto. Yo con uno que haga es suficiente, pero ustedes si tienen que hacer uno más o uno menos o incluso deshacer puntos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero sí es muy importante que se ubiquen en ese punto central. Lo que haríamos a continuación, ya ubicadas allí, amigas, es lo siguiente. Vamos a realizar aquí 3 cadenitas, amigas. 1, 2 y 3 cadenitas. Vamos a tomar ahora la otra piernita y las vamos a presentar de esta forma. Entonces, ubicamos el punto central de esta piernita. Vean, de aquí la parte frontal del piecito, doblamos y allí donde nos dé el doblez sería ese punto que estamos buscando. Y allí vamos a entrar, amigas. Si necesitan para no perderse poner una marquita, está muy bien. Y vamos a partir de este punto a hacer los 18 puntos bajos que corresponden a esta piernita. Llevo 2, 3 y así hasta hacer 18. Ya terminé esos 18 puntos. Me estoy encontrando con las 3 cadenitas de unión. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Aquí vamos. 1, 2, nos vamos a la siguiente cadenita, hacemos nuestro segundo punto bajo. Nos vamos hasta la siguiente cadenita y hacemos nuestro siguiente punto bajo. Y vamos a realizar ahora los 18 puntos que corresponden a la otra piernita. Ya terminé, ahora me estoy encontrando nuevamente con las cadenitas de unión, aunque ya del otro lado, y voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. De esta manera estaríamos terminando esta que es la vuelta número 41 con 42 puntos bajos. Y en las vueltas 42 y 43 haremos 42 puntos en cada una de esas vueltas. Así nos estaría quedando. Vuelta 44, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 45, 48 puntos. Vuelta 46, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vueltas 47 a las 52, 54 puntos en cada una de esas vueltas. Amigas, antes de continuar, vamos a realizar aquí 27 puntitos.
simplemente para ubicarnos en la parte trasera del cuerpo de nuestra bella conejita Haru, para que la unión de colores quede atrás. Muy bien, ya estoy ubicada atrás, voy a hacer un cambio de color, voy a tomar el color naranja y con este voy a terminar el último paso del punto anterior, del último punto de la vuelta anterior. No corten la hebra de color hueso porque lo vamos a seguir utilizando, así es que lo dejamos en espera y vamos a realizar en la vuelta 53 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Una vez que hayamos finalizado la vuelta, vamos a, en el último paso del último punto de la vuelta que estamos terminando, a retomar la hebra de color hueso. Ya podemos cortar la hebra de color naranja que por ahora ya no vamos a necesitar, amigas. Y vamos a trabajar la siguiente vuelta en bucle trasero. La siguiente vuelta sería la 54 y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Ya trabajando con color hueso, aprovechamos para ir perdiendo la hebrita de color naranja y recordemos que la trabajaremos toda en bucle trasero. En la vuelta 55 haremos 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos y vuelta 56, 48 puntos. Seguimos, vuelta 57, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos y vuelta 58, 42 puntos bajos. Vuelta 59, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos y vueltas 60 a la 71, haremos 36 puntos en cada una de esas vueltas. Miren, amigas, así nos está quedando por ahora. Vayan rellenando, por favor, perfectamente. Bien, que les quede bien durito. Pero vamos a reservar un poco la labor porque vamos a realizar de una vez esta faldita para que no sea más sencillo, amigas. Vamos a tomar la hebra de color naranja y vamos a entrar en cualquiera de los puntos con los que trabajamos aquí. Ahí nos quedaron buclecitos libres. Entramos de la forma en que están viendo en la imagen, amigas. Déjenme acomodarme. Nos acomodamos perfectamente y hacemos aquí una cadenita. Ay, es que no, ahí está, es que sentí que no la había agarrado bien. Ahí está la cadenita. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto haremos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Siguiente punto, un punto bajo. Y siguiente punto, un aumento. Muy bien, haremos esto hasta finalizar la vuelta con 81 puntos bajos. Muy bien, cuando hayamos finalizado la vuelta nos ubicamos en el primer punto y vamos a hacer aquí un punto deslizado, amigas. Déjenme acomodar bien mis hilos. Aquí está el punto deslizado, levantamos con una cadena y vamos a realizar de las vueltas 2 a la 16 un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 81 puntos bajos. Recordando siempre que al finalizar cada vuelta tenemos que hacer un punto deslizado, levantar con una cadena y comenzar la siguiente vuelta. Muy bien, en la siguiente vuelta, que es la 17, en lugar de levantar con una cadena voy a levantar con 2. Ya hice punto deslizado y voy a levantar más bien con 3 cadenitas. Hago una lazada y en ese mismo punto voy a hacer un punto alto. Esas 3 primeras cadenitas en este caso nos van a contar como un punto alto. Y hago allí mismo otros 2. En total voy a tener 3 puntos altos en el mismo punto. Me voy al siguiente punto y voy a realizar en ese mismo punto 3 puntos altos. Voy a realizar en cada punto aumentos triples. 3 puntos altos en cada uno de los puntos, amigas. Miren, amigas, ya terminé. Cuando hayamos finalizado, ¿se acuerdan que hicimos 3 cadenas? Nos ubicamos en la tercera de esas cadenitas, hacemos punto deslizado y ese último puntito lo apretamos bien fuerte.
Vamos a cortar la hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera, amigas. Y vamos a apretar bien fuerte el puntito y aquí por el revés vamos a hacer un nudito, amigas. Ay, ya me ando aquí trayendo no sé qué. Aquí muy cerquitita de donde hayamos finalizado, pero por el revés de la faldita. Hacemos un nudito bien apretadito y vamos a estar introduciendo la hebrita entre los mismos puntos para perder lo más que puedan. Ustedes vayan introduciendo de esta forma hasta que se sientan bien seguras de ya poder cortar la hebra y se pierda entre el mismo tejido, amigas. Y así nos habrá quedado, miren, ya va tomando forma y se va viendo hermosa, amigas. Vamos a continuar, vamos a realizar la vuelta 72. Ya comencé haciendo 12 puntos bajos. En esta vuelta vamos a colocar los bracitos, así es que ya que hicieron esos 12 puntos bajos van a tomar cualquiera de los dos bracitos y van a introducir el crochet de esta forma, vean, de la parte interna del bracito a la parte externa en cualquiera de los puntos del bracito. Ubicamos perfectamente el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Aquí sí tengan mucho cuidado porque a veces si se saltan un punto ya no les van a dar los puntos, ¿eh? Fíjense bien en qué punto les toca trabajar del cuerpo y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto del bracito, amigas. Luego al que sigue inmediatamente al siguiente punto del cuerpecito y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Vamos a hacer esto por última vez. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, verifiquen que no se estén saltando ningún punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Y así quedaría ubicado el bracito, amigas, ¿ven? Está bien ubicadito en la parte lateral del cuerpo. Vuelvo a repetir, verifiquen que no se vayan a saltar ningún punto del cuerpecito. Una vez hecho esto, amigas, vamos a realizar 15 puntos bajos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo de nuestra bella conejita Haru. Listo, amigas, lo que vamos a hacer a continuación es colocar el otro bracito exactamente de la misma forma que colocamos el primero. Entramos de esta manera de adentro hacia afuera en el bracito, ubicamos exactamente el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo, con mucho cuidado de no saltarnos un solo punto y hacemos un punto bajo. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Aquí nos vamos más rápido porque ya hicimos el primer bracito, aquí ya tiene que ser mucho más fácil. Así, amigas. Al final nos van a sobrar 3 puntitos, amigas. Realizamos esos 3 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 50 puntos bajos. La explicación de siempre, amigas, ¿por qué estaríamos terminando la vuelta con 50 puntos bajos? Recuerden que utilizamos 3 puntos para unir los bracitos, 3 puntos del brazo y 3 puntos del cuerpo. Esos 3 puntos van a quedar perdidos allá adentro. Vamos a trabajar nosotros ahora en este contorno, vean. Por eso estos 3 puntitos ya no los vamos a utilizar. Vamos a trabajar aquí. Recordemos que el bracito constaba de 13 puntos, menos esos 3 puntos que utilizamos para unirlo, ya solo los bracitos van a constar de 10 puntos, porque recuerden que estos van a quedar perdidos aquí adentro. Ya no trabajaremos en ellos. Entonces, si recordamos que al inicio hicimos 12 puntos, más 10 del bracito serían 22, más 15 de aquí enfrente serían 37, más 10, 47, más 3 del final serían 50 puntos. Seguiríamos con la vuelta número 73 en la que vamos a hacer un punto bajo, después 6 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto al final, lo realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 44 puntos bajos. Vuelta 74, un punto bajo, después 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto, lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 38 puntos. Vuelta 75, un punto bajo,
4 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto al final. Lo realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 76 haciendo un punto bajo. Después 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto al final. Lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Vuelta 77, un punto bajo, 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto. Lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Y de las vueltas 78 a la 81 realizaremos 20 puntos en cada una de esas vueltas. Vayan rellenando perfectamente, por favor. Así miren, bien rellenito, amigas, ¿eh? Vamos a continuar a partir de aquí realizando la cabeza. No nos vamos a ir vuelta por vuelta. Para realizar la cabeza hasta la vuelta donde nos vamos a detener, solo necesitamos saber hacer puntos bajos y aumentos, y eso ya lo sabemos hacer. Aquí donde están viendo ya las instrucciones para realizar la cabecita, les recomiendo que pongan una marquita, una hebrita de un color diferente para ir marcando, porque aquí a partir de aquí vamos a comenzar nuevamente el conteo de vueltas para que se nos facilite más colocar los ojitos. Aquí donde les estoy señalando van a ver las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 29. Si no están acostumbradas a leer instrucciones, yo les voy a explicar. Miren, en la vuelta número 1 van a realizar 4 puntos bajos y un aumento 4 veces. La vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vuelta 2, vamos a hacer 24 aumentos, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 3, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y así se van a seguir. De las vueltas 8 a la 14 haremos 78 puntos bajos. Hacen las vueltas 15 y 16 como se indica, y de las vueltas 17 a la 29 harán 66 puntos en cada vuelta. Vamos a realizarlo, amigas. Así es como van a tener hasta este momento la cabecita, amigas. Lo que vamos a hacer es colocar los ojitos. Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 19 y 20. Coloquen bien el cuerpecito hasta donde vamos por ahora y coloquen una marquita donde ustedes consideran que sea el centro de la cabecita. Allí. Esto no va a ser suficiente. Esto es únicamente para ubicarnos en las vueltas que estamos requiriendo. Recuerden que van a ir los ojitos entre las vueltas 19 y 20. Aquí yo puse mi marquita con un hilo. Esta es la vuelta número 1. Donde puse mi hilo es la vuelta número 1. A partir de ahí vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Aquí, amigas. Entre las vueltas 19 y 20 vamos a colocar nuestra marquita. Déjenme contar porque me quedé como con la duda. Ahí está, sí me había bajado una vuelta, amigas, pero ya está aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Iría aquí, allí, entre las vueltas 19 y 20. Para ver que quede bien centradito vamos a colocar nuestra aguja lanera, procurando pasar por el centro del cuellito lo más que podamos centrarla en el cuerpecito, y donde nos dé la aguja lanera ese sería el centro, y allí vamos a colocar nuestro alfiler donde nos esté marcando nuestra agujita.
sin olvidar que va entre las vueltas 19 y 20. Ya lo dije como 3 veces. Muy bien, amigas. Ya que tenemos este centro, ya la tenemos bien centradita, vamos a contar 6 vueltas hacia la derecha, perdón, 6 puntos hacia la derecha y ponemos ahí una marquita, un alfiler. Y vamos a contar ahora 6 puntos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quitamos este alfiler que teníamos en el centro y ahí es donde van a ir ubicados nuestros ojitos. Echen un primer vistazo que se vea bien centrado. Si ya vieron que sí se ve bien centradito, amigas, vamos ahora a hacer con nuestra aguja plástica que siempre les pido en la lista de materiales un hueco en cada una de las marquitas que pusimos. Aquí va uno. Introducimos nuestra aguja plástica para que el orificio se haga más grande, de esta manera. Así, amigas. Vamos a atravesarlo, atravesarlo. No se preocupen si ven ustedes el hueco muy grande. El tejido siempre tiende a volver a su estado normal. Se va a ir cerrando poco a poco y eso va a hacer que el ojito lo apriete muy, muy, muy fuertemente, amigas. Estos, como son ojos grandes, tienen esta parte del ojito muy grueso. Y miren, con tan solo la explicación que les di ya me está costando un poquitín de trabajo meterlo. Porque como les digo, intenta volver a su tamaño normal, así es que termina abrazando súper, súper, súper fuerte el ojito. Así es que ahora sí lo metemos rápido antes de que se vaya haciendo pequeño el orificio. Como les digo, son ojos grandes y por eso esta parte del ojito es muy grande. Vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a la otra marquita y vamos a hacer lo mismo. Introducimos nuestra agujita plástica. Vamos a dar unos giros en la parte gruesa de la agujita para que se haga el orificio más grande y colocamos inmediatamente el ojito antes de que nos pase lo que pasó hace un momento. Y miren, aún así no entra tan fácil, ¿eh? Pero miren, ahí quedó. Perfectamente. Antes de colocar las arandelas, que es la parte interna, la que va a ir en la parte interna de la cabecita, verificamos por última vez que esos ojitos se vean bien centraditos. Seguramente sí, porque siempre lo hemos hecho así, perdón, y nunca nos ha fallado. Y ya colocamos ya seguras las arandelas que van en la parte de adentro de la cabecita. Y ya tenemos colocados los ojitos, amigas. Ahí se ven como unos pliegues muy grandes. No se preocupen, con el relleno se va a perder. Vamos a ir haciendo la cabecita, no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Necesitamos simplemente para terminar de realizar la cabecita, hacer puntos bajos y disminuciones y ya lo sabemos hacer. Pero como ejemplo, en la vuelta 30 van a realizar 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Esto está aquí donde les acabo de señalar y así se van a seguir hasta la vuelta número 38 en la que van a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Allí nos vemos para indicarles cómo vamos a cerrar la cabecita, amigas. Pero antes de cerrarla, les recuerdo, amigas, vayan haciendo el hueco y coloquen, por favor, la barra de silicón gruesa que va a ser la que sostenga el cuello y rellenen perfectamente desde el cuello hasta la cabecita, amigas. A mí se me había olvidado aquí decirles ese detalle, pero miren, yo ya lo coloqué aquí. Entonces, recuerden que esta barra de silicón debe abarcar de preferencia, si es así posible, desde la unión de piernas hasta más o menos donde empezamos las disminuciones, amigas. Hasta allí debe de abarcar nuestra barra de silicón. Cortan el sobrante, repito, hasta antes de empezar las disminuciones. Allí van a cortar el sobrante de silicón y ya continúan realizando la cabecita. Rellenen perfectamente, amigas. Ya no se tienen que ver esos pliegues de las mejillitas. Rellenen bien el cuellito para que quede bien, bien durito. Y nos vemos para decirles cómo cerrar la cabecita. Miren, amigas, aquí ya terminé la vuelta número 38, vean. Ahí está el hueco.
cortamos hebra suficiente para que nos alcance, para que alcancemos a ensartar nuestra aguja lanera, y vamos a hacer unas puntaditas para cerrar la cabecita. Generalmente la cabecita la cerramos cuando tenemos, bueno, en mis tutoriales, cuando tenemos 6 puntos bajos, pero en esta ocasión la vamos a cerrar con 12 puntos bajos, ya que no va a llevar peluca ni nada que cubra esta parte de la cabecita, así es que para que quede lo más planita que sea posible. Y vamos a empezar a dar puntaditas como lo están viendo en la imagen, amigas, así. Vean. En el bucle delantero de cada uno de los puntitos. Vamos a entrar solo en el buclecito delantero, vean. Y de esta manera en cada uno de los 12 puntos que nos quedaron al final. Bucle delantero, por ahí voy a entrar con la agujita, vean. No sé, se regresa la hebra. Ahí está, bucle delantero del siguiente punto. Así. Bucle delantero del siguiente punto. Bucle delantero del siguiente punto, amigas. Si no han rellenado bien, todavía tienen tiempo de rellenar. Hay un espacio suficiente, la cabecita debe quedar bien, bien durita. Voy a terminar de hacer estas puntaditas. Miren, amigas, cuando hayan terminado, simplemente jalan fuerte, fuerte, que se cierre lo más posible el orificio. Jalen, jalen, jalen hasta que se cierre lo más posible, amigas. Y muy cerca de donde hayamos finalizado vamos a hacer una puntadita. Si creen que les quedó ahí el espacio más grande, hacen otra puntadita para que se cierre bien ese orificio y pierden hacia cualquier parte de la cabecita de la conejita. Y ya aquí ya nos aseguramos de que quede planita. También queda planita cerrándola con 6 puntos, pero bueno, vamos a asegurarnos por cualquier cosa de cerrarlo con 12 puntos. Amigas, aquí ya le hice una orejita y me encantó, me gustó muchísimo, amigas. Es justo lo que yo quería, orejitas largas, así es que me encantó, me encantó. Miren, para realizar las orejitas necesitamos saber hacer anillo mágico, ya lo sabemos hacer. Necesitamos saber hacer puntos bajos, aumentos y disminuciones, y ya lo sabemos hacer. Nuevamente les digo, no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Les voy a dejar las indicaciones por escrito, amigas. A estas alturas seguramente ya, si no sabían leer indicaciones, aquí ya les va a ser más fácil. Comenzamos en la vuelta número 1 con un anillo mágico de 6 puntos, vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos, vuelta 3, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos, y así sucesivamente, amigas. Cualquier duda, comuníquense conmigo. Y vamos a tener al final algo similar a lo que están viendo en la imagen, vean. Así está toda inflada, pero nosotros la vamos a aplastar de esta manera para que tome forma de oreja. Esto es lo que vamos a tener cuando hayamos realizado las indicaciones que les dejé hace un momentito. Y vamos a cerrar la orejita. Miren, nos vamos al siguiente punto, doblamos así la orejita y nos vamos al punto exactamente de atrás y hacemos aquí. Ay, amigas, permítanme. Vamos a hacer aquí un punto bajo, vean. Nos vamos al siguiente punto, exactamente al punto de atrás, y hacemos un punto bajo. Siguiente punto de enfrente, siguiente punto de atrás y punto bajo. Y van 2, 3, 4, tomando ambos extremos de la orejita. 5, 6. Así, amigas. 6. Vamos al siguiente. 7. 8. Y un último aquí en la orillita, amigas, que serían 9. Con esos 9 puntitos vamos a cerrar la parte alta de la orejita. Apretamos bien fuerte ese último puntito, bien fuerte, y vamos a dejar hebra suficiente con la que vamos a coser esta orejita a la cabeza de nuestra hermosa conejita Haru. Amigas, con su aguja lanera vamos a hacer una línea imaginaria hacia arriba. Vamos a contar 2, 3, 4 y 5 puntitos hacia la derecha, que fue donde cosí el primer ojito. Lo mismo vamos a hacer de este lado hacia la izquierda.
Siempre fíjense que quede a la misma altura. Ya vimos que son 10 vueltas aproximadamente. Entonces ya que lo marcaron, ya que vean que queda a la misma altura de ambos lados, amigas, que no queda más separación de un lado y del otro. Aquí es mi cámara, amigas, pero está quedando a la misma altura de arriba hacia abajo y con la misma separación en los ojitos. Una vez que ya tienen ubicado perfectamente, ensartan su aguja lanera y vamos a comenzar a coser la orejita, amigas. Nos vamos a ir guiando con la vuelta en la que vamos a coser. Y vamos a estar cosiendo con distancia de un puntito, amigas, vean. Voy a entrar a la cabecita, a la altura donde está la orejita, a la vuelta, en la vuelta donde habíamos dicho, me recorro un puntito y aquí ya comenzamos, ahí está. Voy a pasar de esta manera la orejita y me voy a recorrer otro puntito, así. Me paso hacia la orejita, amigas, así, de abajo hacia arriba y me recorro otro puntito. Y de esta manera vamos a coser la orejita, amigas. Son muy pocas puntaditas, esta parte de la oreja es muy pequeña, así es que vamos a seguir aquí. ¿Ya se suscribieron, amigas? No olviden suscribirse y dar like, amigas. Muchas gracias, les gustó mucho la conejita y eso me tiene bien contenta, amigas. Déjenme en sus comentarios qué otros proyectos les gustaría que realizáramos. Así, amigas. Un puntito en la cabecita, un puntito en la orejita, un puntito en la cabecita, un puntito en la orejita. Ya estamos a punto de terminar, amigas. Esta es la penúltima puntadita. Gracias por el apoyo, amigas. Cada vez somos más y más y más y eso me tiene muy contenta. Muy bien, aquí ya para finalizar vamos a hacer un nudito. Bien apretadito, amigas. Entramos en la cabecita y salimos por cualquier punto, hacia acá, por ejemplo, hacia atrás, hacia donde ustedes quieran, y cortamos la hebra sobrante. Y vean qué preciosa nos quedó nuestra conejita Haru. Orejona, orejona, orejona. Está muy linda, amigas. Pues hasta aquí nos quedamos en este video. Avanzamos muchísimo. Por favor, vayan avanzando que antes de que se lo imaginen vamos a terminar de realizar a nuestra hermosa Haru. Cuídense mucho, por favor.